Mi nombre es Juan Juárez Godínez, el número de matrícula es 240-03-205. Estamos en el reto 5, ¿qué reglas se rompen? Estamos en el módulo de Derecho Internacional, unidad 3. Estoy cursando la licenciatura en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. El nombre de mi asesor educativo es Marilena Santaella Verdejo y el nombre de la película que elegimos para este ejercicio es La lista de Schindler. La película cuenta la historia de Oskar Schindler, empresario alemán que salvó la vida de 1 millar de judíos polacos durante el Holocausto. Esta película está basada en hechos reales. Solo ha pasado una semana desde que las tropas alemanas han entrado y marchando con victoria hacia Polonia. Miles de judíos de Cracovia reciben la orden de que deben registrarse junto a sus familias en un censo que dicta el gobernador general del Reich. Inicialmente Schindler se aprovecha de la situación en Polonia. Schindler, muy inteligente y astuto, pone de manifiesto su plan, sacando provecho que las SS quitarían las pertenencias a los judíos, les quitarían su ciudadanía, les bloquearían sus cuentas bancarias y les impedirían la entrada a restaurantes, tiendas y otros lugares públicos. Schindler piensa contratar solo a trabajadores judíos, ya que el ser mano de obra barata, pagada por el empresario a la oficina de economía del Reich, es decir, al bolsillo de los nazis, por lo que Schindler prácticamente estaría poniendo en marcha un ciclo con el que él siempre ganaría. Ya estar como contador oficial de Schindler le encarga que vaya reclutando mano de obra para crear una fábrica de artículos de cocina, y para ello llega a un acuerdo con el director de un campo de trabajos forzados para usar mano de obra judía proveniente del gueto de Cracovia. Llega marzo de 1941, la fecha límite para entrar al gueto judío. Los judíos de Cracovia son forzados a abandonar sus casas y hacinarse en el gueto. Para Schindler, la gueto es la opción de trabajo más económica y disponible. Los guetos eran parte de la ciudad donde los ocupantes alemanes obligaban a los judíos a vivir en condiciones de hacinamiento o insalubridad. Las autoridades alemanas a menudo cerraban estas zonas construyendo muros u otras barreras. Los guardias impedían a los judíos salir sin permiso. Algunos guetos existieron durante años, pero otros solo existieron durante meses, semanas o incluso días, como lugares de detención antes de la deportación o del asesinato de sus ocupantes. Schindler depende de su contador judío Istan Stern para reclutar trabajadores para su fábrica, aquellos que son declarados trabajadores esenciales. Reciben una tarjeta azul, la Blauschein, con la cual irán a trabajar y pasar a manos de Schindler. El 13 de marzo de 1943, el oficial nazi de nombre Goethe reúne a sus soldados de las SS y les da un discurso acerca de cómo los judíos habían invadido Cracovia desde hacía más de 6 siglos y animándolos a convertir esos 6 siglos en un rumor en una noche, lo que desata una matanza cruel y despiadada de judíos. En abril de 1944 la ciudad de Cracovia se sorprende al ver que el cielo cae en pequeñas hojuelas, en la misma manera que caería nieve en invierno. Schindler es uno de los pocos que reconoce que no se trata de nieve, sino se trata de cenizas humanas. El oficial nazi habla con Schindler tranquilamente, incluso con algo de tedio. Menciona que le han asignado la orden de incinerar a los muertos y enviar a los sobrevivientes a Auschwitz, ya que es la orden máxima de exterminio y no hay nada más que hacer para oponerse. Que Oskar Schindler intenta ayudar a sus trabajadores impidiendo que vayan a los campos de concentración. Para ello tiene que comprar a los judíos para salvarlos de su cruel destino en aquella época, para lo cual hace una lista con 12 páginas de nombres con 1.200 personas ahora en manos de Schindler. Stern descubre con asombro el radical crecimiento espiritual del hombre que hace 5 años tenía en mente el único propósito de hacerse rico, cuando se da cuenta que por cada hombre Schindler le paga a Goethe una fortuna para salvarlos del exterminio. Análisis. Los nazis atacaron a los judíos porque eran radicalmente antisemitas. Esto significa que tenían prejuicios contra los judíos y los odiaban. De hecho, el antisemitismo fue un principio básico de su ideología y el fundamento de su visión del mundo. En todos los territorios controlados por Alemania y los países alineados, la persecución de los judíos adoptó diversas formas, como lo fueron la discriminación legal en forma de leyes antisemitas, entre ellas las leyes raciales de Nuremberg y otras muchas leyes discriminatorias. Diversas formas de identificación y exclusión pública. Esas incluían la propaganda antisemita, el boicot a negocios de propiedad judía, la humillación pública y las marcas obligatorias, como la insignia de la estrella judía que se llevaba como brazalete o en la ropa. La violencia organizada, el ejemplo más notable de Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. También hubo incidentes aislados y otros disturbios violentos. Desplazamiento físico,
Las autoridades recurrieron a la inmigración forzosa, el reasentamiento, la expulsión, la deportación y la creación de guetos para desplazar físicamente a las personas y comunidades judías. Internamiento. Las autoridades internaron a los judíos en guetos, superpoblados, campos de concentración y campos de trabajos forzados, donde muchos murieron de hambre, enfermedades y otras condiciones inhumanas. Robos y saqueos generalizados. La confiscación de propiedades, así como los objetos personales y de valor de los judíos, fue una parte fundamental del Holocausto. Trabajos forzados. Los judíos tenían que hacer trabajos forzados al servicio del esfuerzo bélico del eje o para el enriquecimiento de organizaciones nazis, del ejército y empresas privadas. ¿Qué tratados se violaron durante el Holocausto? El Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz que se firmó al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países, que terminó oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Los nazis clasificaron a los judíos como el enemigo prioritario, sin embargo también atacaron a otros grupos por considerar amenazas para la salud, la unidad y la seguridad del pueblo alemán. El primer grupo al que atacó el régimen nazi fue el de los opositores políticos. Entre ellos había funcionarios y miembros de otros partidos políticos, así como activistas sindicales. Entre ellos, los opositores políticos, también había personas que simplemente eran sospechosas de oponerse a criticar al régimen nazi. Los enemigos políticos fueron los primeros en ser encarcelados en los campos de concentración nazis. Los nazis promulgaron las leyes de Nuremberg porque querían convertir las leyes en sus ideas acerca de la raza. Creían en la falsa teoría de que el mundo está dividido en razas distintas, que no son igualmente fuertes y valiosas. Los nazis consideraban que los alemanes eran miembros de la raza aria, que supuestamente era superior. Consideraban que la denominada raza alemana aria era la más fuerte y la más valiosa de todas. De los crímenes. La Carta de Nuremberg, Acuerdo Carta de Londres, le confirió al Tribunal Militar Internacional la autoridad de procesar y castigar a las personas que, habiendo actuado en interés de los países europeos del eje, ya fuera a título individual o como miembros de alguna organización, hubieran cometido cualquiera de los siguientes crímenes. Crímenes contra la paz, los cuales incluían planear, preparar, iniciar, librar una guerra de agresión, así como conspirar para cometer cualquiera de esos actos. Crímenes de guerra, violación de las leyes y costumbres de guerra, como asesinato, maltratos, deportación de civiles con el fin de imponerles trabajos forzados, asesinato y maltrato de prisioneros de guerra, asesinato de rehenes, así como saqueos, destrucción y sin sentido. Crímenes contra la humanidad, los cuales se definen como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y trato inhumano de civiles, así como la persecución por razones políticas, raciales o religiosas. Aunque la acusación de crímenes de guerra se basaba en las costumbres y convenciones internacionales existentes, los crímenes contra la paz y contra la humanidad nunca se habían definido como ofensas dignas de castigo de conformidad con el derecho internacional. Los redactores de la Carta sostenían que los dos nuevos cargos se basaban en convenciones de declaraciones internacionales previas a la Segunda Guerra Mundial, las cuales condenaban las guerras de agresión y la violación de leyes de la humanidad. La Carta también autorizaba al Tribunal Militar Internacional determinar si un acusado que había cometido crímenes había actuado como miembro de alguna organización, en cuyo caso el Tribunal Militar Internacional la declararía como organización criminal. Conclusión. El derecho a la vida es un derecho humano universal que implica que nadie puede ser privado de su vida. Este derecho es fundamental para poder ejercer otros derechos como la libertad de expresión, el matrimonio o la nacionalidad. El derecho a la vida se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que establece que todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este derecho incluye el derecho a no ser sometido a esclavitud, tortura, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. También incluye el derecho a que se respete su desarrollo biológico durante el periodo de gestación y el derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable. Desde este punto de vista jurídico internacional, la soberanía es un concepto que se sirve como determinar cuáles son las libertades y prerrogativas y competencias de los estados, pero también en sus responsabilidades en que la sociedad internacional se define y encuentra sus límites en las reglas del derecho internacional. La soberanía no tiene más límites que respetar el derecho del soberano de los demás estados. Una convivencia internacional apegada al derecho se trata de sintonizar el interés y la soberanía nacional para tener un país más fuerte. El derecho internacional mencionó que dentro de estos parámetros también deba incluirse el derecho de conciencia de naciones y pueblos. Como lo pudimos
analizar en este ejercicio, pues varios derechos, los más fundamentales, fueron violados en este periodo del Holocausto que vivió la comunidad judía, violando de los derechos más esenciales como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de las infancias, de las niñas y los niños. Pues ahora sí que fueron tratados salvajemente por los nazis en esta invasión también de su territorio, de su soberanía, por lo que pues queda como experiencia seguir trabajando en esta situación del derecho internacional para que esto no vuelva a ocurrir.